Chicos, buenos días, ¿qué tal? Un favor para que ya se vayan conectando sus amigos. ¿Sí me logran escuchar? Sí, doctora. Ya, ok, perfecto. Unos 5 minutos más como máximo, 11:50 estamos empezando. Bueno, chicos, vamos a iniciar con la clase. Ya son 11:51. Tener en cuenta
cuenta que todos los cursillos tienen asistencia, está tomando la asistencia, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de dos temas importantes, siguiendo con lo que es exámenes de imagen a nivel de nefrología, vamos a hablar de tomografía y finalizamos con biopsia renal. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, doctora. Entonces, empezamos el día de hoy con diagnóstico por imágenes en lo que es tomografía, ¿no? En la parte de nefrología. Normalmente, para tener un poco de conocimiento de generalidades, lo que más utilizamos a nivel de nefrología es la ecografía renal, ¿no? Ese es lo primero, el primer examen de imagen que nosotros solicitamos. Luego de esto, ya si vemos o notamos alguna alteración que la ecografía no nos puede dar adecuadamente esa información o tenemos cierta duda, ya vamos con lo que es la tomografía. Para tener un poco de conocimiento, este estudio fue introducido en el año 1970 por Sid Gottfried Hounsfield. Por ahí habrán escuchado tal vez las unidades Hounsfield, ¿no? Estas unidades Hounsfield nos permiten medir la cantidad de rayos X que se absorbe en una estructura, ¿no? En este caso hablamos solo de tomografía. Y como dice acá, ¿no? Por ejemplo, las unidades Hounsfield del agua que pasan libremente son 0. Asimismo, si tenemos un tejido con mayor captación, con mayor densidad, va a captar más cantidad de rayos X y por ende las unidades Hounsfield van a ir incrementando. ¿Ya? Entonces acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua, las unidades Hounsfield son 0, conforme la densidad es menor, en este caso el aire, que no hay casi mucha densidad, las unidades Hounsfield pueden ser en menos, ¿no? Menos unidades Hounsfield, ¿no? Acá, por ejemplo, más se puede equivaler a lo que es el tema de la grasa, y el hueso es una unidad es mucho más densa, ¿no? El hueso está conformado por calcios, cristales de hidroxiapatita y calcio que son fuertemente duros, entonces las unidades Hounsfield van a ser hasta más de 1000, ¿no? Entonces vemos acá más o menos cómo se va diferenciando la materia blanca, materia gris, la sangre coagulada y obviamente las de mayor unidades Hounsfield van a ser hueso, dientes, cálculos también, ¿no? Entonces esto de acá vemos lo que es la tomografía computarizada. Conforme ha pasado el tiempo se ha ido desarrollando, ha ido modernizándose también, pero más o menos esa es la imagen de la tomografía. Algunas generalidades nos permite evaluar el riñón en general, sobre todo la anatomía, el árbol vascular, si utilizamos contraste, y función y perfusión, ¿no? Si utilizamos, como le digo, cuando usamos contraste nos ayuda a evaluar que la circulación de mi riñón sea adecuada. Asimismo, patrones excretorios. La tomografía convencional sin contraste permite la visualización de cálculos renales. Si tenemos una ecografía normal, el cálculo va a aparecer con una densidad muy alta, se ve como una imagen blanca, prácticamente igual que el hueso. Quistes hiperdensos, anomalías al contorno del riñón. Asimismo, tiene mayor sensibilidad que la ecografía para muchas patologías y que dependen menos del operador. Como le digo, cuando tenemos una ecografía un poco dudosa o quiero ahondar más en la imagen, pide una tomografía. ¿Cuáles son las ventajas? Nos permite una mejor valoración de lo que son masas renales. En la ecografía mayormente las masas se ven un poco dispersas, a veces no se logra ver bien en los bordes, la densidad, en cambio la tomografía lo vemos mejor. Nos permite también un diagnóstico preciso de cálculo urinario, tener en cuenta que en ecografía nos permite visualización de riñón y vejiga. Uréter muy difícilmente lo vemos. En tomografía sí podemos observar si tenemos un cálculo impactado a nivel de uréter, ¿ya? Y también nos permite definir el nivel de obstrucción, que eso es importante mucho para el urólogo. Algunas desventajas, definitivamente vamos a tener mayor exposición a radiación, ¿no? Con diferencia de una radiografía, esta puede ser hasta 100 veces más la radiación de una radiografía simple. Asimismo, también el uso de contraste iodado, que a veces es necesario para determinar ciertas patologías, cáncer o patología vascular, es necesario usar el contraste. Si tenemos un paciente con una falla renal, este contraste va a ser nefrotóxico y puede generar mayor daño a nivel de la función renal. Asimismo, también es de mayor costo, ¿no? Definitivamente la tomografía
va a costar mucho más que una radiografía simple en general o una ecografía. Entonces, esto es lo importante que hay que tener en cuenta. Muchas veces las personas pues que desconocen, algunos pacientes quieren que le tomen tomografía cada rato, pero hay que explicarle eso, ¿no? Hay un nivel de exposición a radiaciones muy alto. Lo vamos a ver acá mejor. Por ejemplo, las unidades para medir densidad de la tomografía se llaman unidades de Hounsfield, pero las unidades para medir radiación son los sievert o milisievert. Esto normalmente los radiólogos siempre van a ver a todos los radiólogos como con una llavecita, como si fuera un llavero de auto, que se colocan en su chaqueta. Esto les ayuda a permitir ver a cuánto están expuestos, ya que ellos trabajan en áreas de tomografía, trabajan en áreas de resonancia, de rayos X, etc. Y con eso se logra medir de cierta forma estas unidades, ¿no? Como vemos, esto nos sirve para medir radiación de los exámenes de imagen, y vamos a ver cualquier tipo de radiación nos va a hacer, va a generar una predisposición a cánceres en general. Vemos acá la diferencia, ¿no? Por ejemplo, el rayos X, una radiografía médica, tiene una radiación de 0.3 a 0.6 milisieverts, y en cambio, a diferencia de una tomografía, en este caso solo se está haciendo tomografía de cerebro, 25 milisieverts, y se hace una tomografía, un escaneo en todo el cuerpo. Por ejemplo, en aquellos pacientes que sospechan cáncer, usualmente el oncólogo le pide una tomografía cerebral, de tórax, abdomen, pelvis, o sea, prácticamente un escaneo de todo el cuerpo. La radiación incrementa hasta 150 milisieverts, ¿no? Conforme esta va incrementando, va a generar síntomas en el paciente, ¿no? Ya a partir de los 1000 milisieverts vamos a encontrar náuseas, vómitos, algunas reacciones dérmicas leves, ¿no? Conforme eso va pasando, puede generar muerte en la persona. Entonces, viendo un tipo de tomografía que solicitamos, sobre todo, como le digo, urología, pide mucho esta tomografía, el UroTem, es un tipo de tomografía que nos va a permitir examinar de forma más focalizada todo lo que es vía urinaria, o sea, riñones, uréteres, vejiga. Y muchas veces tenemos esta capacidad en la imagen, ¿no? Hay programas los cuales nos permiten la reconstrucción del sistema urinario. Esto, como le digo, es más que todo solicitado por urólogos para ver patología estructural de la vía urinaria. Nos permite observar el tamaño, forma de las estructuras y determinar si están funcionando de una forma adecuada, detectar algún signo de enfermedad que pueda afectar al sistema urinario. Preparación en general para una tomografía, UroTem, en general, si ya el paciente va a ir a su cita, tenemos que preguntar siempre, ¿no? Si la tomografía va a ser con contraste, preguntar si es que el paciente es alérgico al yodo, ya que la mayoría de los contrastes que utilizamos son contrastes yodados. Ver alguna reacción previa, pueden utilizar tal vez otro tipo de contraste, pero mayormente se usa más al yodo. Se puede hacer una prueba antes de instalar el contraste, colocando una pequeña cantidad, a ver si es que el paciente tiene alguna reacción alérgica. Gestación, definitivamente, las mujeres gestantes no pueden exponerse a los rayos X, menos a la tomografía, y pacientes con claustrofobia, ¿no? En este caso han visto, se coloca al paciente en un círculo que da la impresión, bueno, el paciente va a ingresar como que a un tubo. A veces se apaga la luz para hacer la muestra, y si el paciente es claustrofóbico no puede, muchas veces, a veces no tolera, ¿no? Ingresar al tomógrafo. Otro examen muy importante es la urografía por la tomografía, ¿no? Me imagino que también en lo que es radiografía han visto la urografía excretoria, ¿no? En rayos X, y esta también tiene 4 fases. Acá vamos a utilizar contraste, vamos a ver primero la fase precoz, que es la evaluación arterial cuando se pintan las arterias del riñón, más o menos dura de 12 a 15 segundos. La fase arteriovenosa, ya la parte arterial va a ir, digamos, siguiéndose la parte venosa, se evalúa todo lo que es masa renal, y esto demora aproximadamente en 25 a 30 segundos. De ahí vamos a ver la fase nefrográfica, donde ya se pinta completamente mi riñón, 90 a 100 segundos, y luego viene la fase excretoria. Quiere decir que ya el contraste va a salir por la pelvis renal, por uréter, y llega a la vejiga, ¿no? Hasta que se vacía por completo. Esta fase usualmente dura aproximadamente unos 3 a 10 minutos. Acá también es prácticamente lo mismo, ¿no? En la fase simple, arterial, venosa, excretora tardía,
cómo más o menos los tiempos, el contraste, cómo se va a ir pasando en cada una de estas y la reconstrucción que se va a hacer. Acá vemos mejor, por ejemplo, eso es una tomografía simple, sin contraste, vemos los órganos en casi en una misma densidad, no hay ninguna variación, pero acá, por ejemplo, ya vemos en las fases iniciales donde se capta sobre todo la parte cortical, que es la parte más irrigada. Luego de esta ya se va a ir captando un poco la parte medular, acá ya está ya prácticamente saliendo de los riñones del parénquima renal y está en la fase excretora, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la fase venosa. Primero, la parte arterial se marca más lo que es la corteza en la fase venosa. Acuérdense, la parte, la irrigación venosa se sigue de la arteriola eferente hacia los túbulos medulares y se capta ya no solo la zona cortical, sino también la zona medular. Vemos todo el parénquima renal bien marcado y ya en la fase excretora vemos que el contraste va dejando el parénquima renal y va empezando a pintar la pelvis hasta la vejiga. Entonces, digamos, cuando tenemos un paciente, ya lo vamos a ver en la parte, a la aplicación clínica, si tenemos un paciente con una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica, a veces es muy difícil determinarlo. ¿Es un paciente con una enfermedad renal aguda o con una enfermedad renal crónica? ¿Cuál es? Lo ideal es siempre pedir una ecografía. En la ecografía vamos a ver tamaño renal, vamos a ver diferenciación córtico-medular y eso es lo que nos va a determinar si es que estamos frente a un cuadro de insuficiencia renal aguda o una enfermedad renal crónica. Muy pocas veces pedimos tomografía, ¿no? En la agudeza normalmente si es un daño renal agudo vamos a ver un borde delgado, hipoecogénico, porque usualmente en las lesiones renales agudas casi siempre la mayoría son por hipoperfusión, entonces la zona cortical va a estar, no va a captar mucho. Podemos ver también en el caso de hidropatías obstructivas, presencia de hidronefrosis con una sensibilidad del 95%, cronicidad. Vamos a ver riñones más pequeños con parénquima adelgazado. En caso la ecografía no me permita detectar una hidronefrosis, la cual es causa de la lesión renal aguda, puedo pedir la tomografía. De preferencia siempre pedimos tomografía de resonancia muy pocas veces y no es necesario pedir con contraste. Asimismo, como les digo, más que pedir de frente una tomografía para hacer biopsia renal, nosotros solicitamos primeramente ecografías, ¿ya? Ecografía renal, la ecografía para ver el tamaño del riñón, la ubicación y posiblemente ya hacer el marcaje para biopsia. Nos sirve también para ubicar a los riñones definitivamente la tomografía y para detectar alguna complicación propia de la biopsia, hematomas perirrenales, fístulas arteriovenosas, etc. Cuando ya hablamos, por ejemplo, de una obstrucción unilateral, también lo ideal sería pedir la ecografía, pero si sospechamos que esta obstrucción está a nivel del uréter, lo ideal es pedir un urotem, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos ver, esta es una tomografía con contraste porque vemos primero el parénquima renal del riñón derecho, capta adecuadamente el contraste, está bien pintadito, ya está en la fase venosa, y en esta zona, en el riñón izquierdo no capta adecuadamente. Acá se ve un poco la pelvis renal, yo diría que está ligeramente un poco más dilatada, pero esta pelvis renal izquierda está mucho más dilatada. Vemos en una incidencia frontal y vemos, pues acá logramos observar mejor la dilatación de la pelvis renal izquierda, ¿no? Y igual se ve la diferencia en la captación del contraste. Este riñón definitivamente la tasa de filtración ha disminuido por el problema de la uropatía obstructiva. Acá vemos ya, digamos, un grado más avanzado de uropatía a nivel, una hidronefrosis a nivel de la pelvis renal izquierda, ¿no? Ya más moderada, ¿no? Acá también vemos, por ejemplo, el otro riñón que está captando bien el contraste y acá no. Como le digo, cuando sospechamos de uropatía obstructivas, de preferencia no solicitar con contraste. En algunos casos sí se pueden solicitar y acá ya es un caso severo, ¿no? El parénquima renal prácticamente es laminar. Todo, digamos, la parte de la pelvis renal, los cálices mayores están completamente dilatados. Estos de acá no son quistes, por si acaso son cálices que están, la obstrucción es tan severa que prácticamente solo tenemos un riñón laminar. Definitivamente este paciente necesita de forma ya no rápida liberar esa hidronefrosis, ¿no? Porque si no va a llegar a diálisis con esa
gran cantidad de hidronefrosis bilateral. Entonces, bueno, para ver ya lo que es cálculos renales, litiasis, calcificación del riñón, también nos ayuda a ver, la tomografía es muy significativa y tampoco no vamos a utilizar tomografía con contraste, nos ayuda a ver, por ejemplo, casos de cálculos renales, nefrocalcinosis, que no es lo mismo que cálculo renal, ahorita lo vamos a ver, es cuando hablamos de una calcificación propia del riñón, no de la vía urinaria. Podemos ver quistes simples o enfermedades renal poliquísticas, tumores en general cuando hablemos de masas, y método de elección también es sin contraste, con una alta sensibilidad y especificidad del 95 al 100%. Podemos ver, por ejemplo, en qué pacientes vamos a ver calcificación cortical, en aquellos que tienen necrosis a nivel de la corteza, hiperoxaluria o síndrome de Alport. En aquellos pacientes que presenten más una calcificación medular van a estar asociados a hiperparatiroidismo primario, hipertiroidismo, sarcoidosis, hipervitaminosis D, mieloma múltiple, algunas metástasis. En la ecografía, como les digo, rara vez se puede ver adecuadamente un cálculo, aunque sí, si el cálculo está a nivel del riñón lo vamos a ver bien, vamos a ver la sombra acústica, pero si está en uréter es muy difícil. Pero sí nos permite detectar la hidronefrosis, ¿no? Y con esto, y a veces, muchas veces, solicitamos el uroten sin contraste. Entonces vemos acá claramente, este es un paciente con un cálculo grande, debe estar entre 1 o 2 centímetros a nivel de la pelvis renal. Asimismo, se observa mejor acá en el polo inferior, en el cáliz inferior, vemos también un cálculo mucho más pequeño, ¿no? Este cálculo, si sigue creciendo o tal vez si sigue avanzando, va a generar hidronefrosis de mi riñón derecho. Acá también vemos en otra incidencia el cálculo dentro de la pelvis. En este caso es la nefrocalcinosis, que como le digo es distinta a los cálculos, a la litiasis renal, ¿no? Litiasis renal es cálculo en vía urinaria y nefrocalcinosis es cálculo en parénquima renal. Acá, por ejemplo, vemos estos cálculos están dentro de la misma médula, ¿no? Acá ya son propuestas, acá ya, perdón. Por favor, silencio. Acá ya se trata de un depósito anormal por alguna enfermedad metabólica, en la cual permite que se deposite el cálculo a nivel de las estructuras medulares. Todos, por favor, ¿quién está haciendo bulla? Pero lo valió. Yo intento que seamos las últimas en votar. Realmente no me gusta. No ves como no. Dos veces. Y a ella también le puedo tocar 2 veces. Sí. A ellas. Porque alguna vez choca con que tengas que estudiar con el examen. A nosotros nos tocó cuando fue Pato, fue yo. Me tocó con Yuki. Daniela, por favor, tu audio está prendido. Estamos en clases. Por favor, si vuelven a interrumpir, yo interrumpo la clase y converso con el doctor. Ya. Seguimos con lo que es infección renal. Habíamos visto en la clase anterior de infección renal una lesión típica cuando sobre todo tenemos un caso de pielonefritis. Acá nos permite más que todo igual, ¿no? Cuando tenemos una ITU, mayormente no vamos a pedir ni siquiera ecografía, tomografía. Los exámenes de imagen no son de primera elección. Primero siempre el examen de orina, urocultivo, y dependiendo de la evolución del paciente o si hay digamos, síntomas de una pielonefritis que no mejore, ahí sí voy a pedir de preferencia siempre primero una ecografía. Ya luego sí tengo dudas de la imagen que me da la ecografía, si no es muy clara, pido recién una tomografía y de preferencia sin contraste. Podemos evaluar abscesos renales, perirrenales, pielonefritis enfisematosa o pielonefritis santo-granulomatosa. Abscesos renales vamos a encontrar más en aquellos pacientes con un grado de inmunosupresión, diabéticos. La resonancia también es muy buena para detectar abscesos, la gamografía también. Sobre todo acá vamos a ver hipodensidad en zonas de cicatrices renales y la tomografía de preferencia también nos sirve para detectar gas. Como habíamos visto, había una área de
unidades Hansfield cuando hablamos de aire, de gas, ¿no? Que definitivamente no se va a marcar. Entonces, vemos acá en una pielonefritis aguda, este riñón de acá es el afectado, se ha hecho una tomografía con contraste y logramos ver que un riñón, el riñón derecho capta más contraste que el otro, ¿no? El otro está con la pielonefritis, la captación va a ser menor por la misma inflamación del proceso infeccioso. Acá lo que habíamos mencionado, ¿no? Cuando ya la pielonefritis, la nefronía lobar aguda, perdón, es como una antesala al absceso renal. Es cuando esta inflamación, esta infección a nivel de mi parénquima renal empieza a consolidarse y luego con el paso de los días va a formar un absceso. Es la fase previa. Entonces, vemos estas zonas de hipodensidad a nivel de la zona afectada. Ya cuando ya este se ha consolidado, empieza a formar pues materia y todo lo demás, hablamos de un absceso renal que en las tomografías con contraste, en la parte del absceso no va a captar el contraste y se va a ver un halo hiperdenso, ¿no? Se nota acá el halo que, digamos, encierra el absceso. Asimismo, en la pielonefritis enfisematosa logramos ver las unidades Hansfield en menos 1000 en toda esta zona de acá. Todo esto es aire, ¿no? Aire vamos a ver digamos, en intestino, delgado, grueso, pero no vamos a ver a nivel renal. Acá sí vemos la arquitectura renal está alterada y hay presencia de aire en la zona perirrenal. En mi riñón izquierdo está captando adecuadamente el contraste a diferencia del riñón derecho. Asimismo, acá vemos otro grado de pielonefritis enfisematosa, mayor cantidad de aire y vemos pues mayor también destrucción del parénquima renal y esto prácticamente ya es pues ya muy severo, ¿no? Hay una pielonefritis enfisematosa grave a nivel de riñón izquierdo y no solo en este lado, sino también en el lado derecho podemos ver presencia de aire intrarrenal. Muy mal pronóstico para ese paciente. Cuando vemos de masas, definitivamente acá sí la ecografía se queda corta. La ecografía me sirve para, como quien dice, hacer el primer diagnóstico, pero yo tengo que mejorar la imagen con una tomografía y de preferencia un uroten. Lo ideal, si yo estoy sospechando en cáncer, debo pedirle, solicitar al paciente una tomografía con contraste, ya que los cánceres usualmente están vascularizados y estos van a captar el contraste. Acá encontramos una masa a nivel del polo inferior del riñón derecho que capta el contraste, a diferencia del absceso que no capta el contraste. Vemos acá, por ejemplo, esta es la primera imagen, es una tomografía sin contraste, vemos un riñón derecho aumentado de tamaño, de bordes irregulares, completamente alterada la estructura renal, acá está el riñón izquierdo. Cuando ya colocamos el contraste, vemos que hay diferentes zonas que captan y no captan contraste. Definitivamente este riñón está completamente alterado y se está sospechando, ¿no?, de un carcinoma renal. Acá similar, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la masa renal en diferentes cortes, ¿no? Un corte transversal, corte frontal. Podemos ver cómo ya esta masa renal deforma la anatomía del paciente. Acá está elevando el estómago, está también elevando el hemidiafragma izquierdo. Acá también, ¿no? Acá es con contraste. Esta es la fase excretora porque si vemos ya el contraste, el paciente lo está eliminando, está en pelvis renal y en vejiga y acá más bien es la fase arterial donde está marcando más la corteza. En este caso, este tumor no está captando de forma adecuada, digamos, el contraste, pero llama mucho la atención, ¿no? Cómo está deformando todo el parénquima renal y está desplazando las estructuras. Acá también muchos, como le digo, la tomografía tiene la opción de hacer reconstrucción digital en 3D. Esta es una plaquita que mandó un urólogo para ver una masa a nivel renal y ya cuando hacen la reconstrucción se marca adecuadamente el tumor, ¿no? Para más o menos, esto le permite ya al urólogo, porque acá el nefrólogo nosotros no entramos, no operamos, no hacemos nada de eso. El urólogo va a hacer la nefrectomía, ¿no? Anteriormente se hacían nefrectomías totales cuando se hablaba de cáncer, pero ahora el manejo es un poco más conservador, solo se hace nefrectomías parciales, se trata de dejar la mayor cantidad posible de tejido renal viable, ¿no? Cuando hablamos de quistes renales, mayormente siempre podemos ver a nivel de riñones quistes pequeños. En ecografía también se pueden detectar.
pero si estos quistes en la ecografía tienen una densidad media extraña, hay diferentes tipos de densidades, ¿no? Se detecta como un quiste complicado y de preferencia debe pasar a tomografía. Para los quistes renales, lo ideal es hacer ecografía y hacer su seguimiento ecográfico anual. Cuando son quistes únicos, simples, pequeños, seguimiento anual. ¿Ya? Este caso es un quiste relativamente grande, será más o menos de 4 o 5 centímetros de diámetro, y en el seguimiento del paciente se ve que el quiste ha crecido más. Usualmente cuando hay estos comportamientos que no son adecuados, un crecimiento rápido, lo ideal es retirar el quiste. Si es un quiste pequeño, menos de 1 centímetro, menos de 2 centímetros, y anualmente se le hace el control y el paciente no hay mucha variación del tamaño, solo se observa. Acá ya esta es otra entidad, ya no hablamos de quistes únicos, ¿no? Hablamos ya de una poliquistosis renal, que es una enfermedad con un factor genético, ¿no? Como vemos acá, pues este riñón está lleno de quistes, prácticamente se perdió todo el parénquima renal, todo el parénquima renal es puro quistes, y estos pacientes definitivamente llegan a diálisis por pérdida de masa renal. Algo también que vamos a encontrar en pacientes con poliquistosis renal es esto, la presencia de quistes hepáticos, ¿no? Y acá, por ejemplo, no se logra ver todavía el riñón derecho, pero sí el riñón izquierdo es gigante. Estos pacientes mayormente vienen con dolor abdominal, vienen con el abdomen muy distendido, duro, no es blando el abdomen, es una distensión dura, y dolor. Entonces, en estos casos, si ya el paciente pierde la función renal, los riñones no funcionan, la indicación es hacer nefrectomía para aliviar esos síntomas, el síntoma de dolor, de distensión. También la tomografía nos ayuda a detectar o a visualizar mejor las malformaciones. Por ejemplo, en consulta yo tengo una pacientita con riñón en herradura, le hago su control cada 3, 4 meses y en verdad ella tiene una función renal adecuada, ¿no? Habíamos visto que al momento de ascender los riñones normalmente son pélvicos y conforme van ascendiendo, estos lo hacen de forma paralela hasta ubicarse en la zona retroperitoneal, en la parte media más o menos del abdomen. Pero puede pasar que al momento que estos estén descendiendo se fusionen en el polo inferior. Esta es la forma, digamos, más frecuente de riñón en herradura, la fusión en el polo inferior. Puede haber también fusión en el polo superior, ¿ya? Eso sí también se puede encontrar. Y esta tomografía no es con contraste, ambas densidad tanto de hígado y riñón está aumentada, están similares, perdón, y impresiona como si hubiera acá un cálculo a nivel de la pelvis renal, porque esta pelvis es una pelvis a veces única, está dilatada, ¿no? Este paciente, aparte de tener su riñón en herradura, tiene ahí un tremendo cálculo. Acá, en este caso, por ejemplo, son riñones fusionados. No es en herradura porque no están, digamos, como esta forma de acá, propiamente dicho, como una herradura, pero acá los riñones se han pegado de esta cara, ¿no? Entonces, de la cara interna se han pegado. Entonces, vemos una masa renal junta con 2 pelvis renales y con 2 uréteres. ¿La persona puede vivir con este riñón? Sí, puede vivir, o sea, no hay problema, puede hacer su vida normal, pero siempre haciendo sus controles, ¿no? Ya que si se infecta uno de los uréteres o se infecta una zona o se dilata una de estas zonas, se afectan ambos riñones, no solo uno, no solo de forma unilateral. Acá, por ejemplo, tenemos el riñón ectópico. Esto se produce cuando uno de los riñones no logra ascender adecuadamente. Por ejemplo, este de acá pues se quedó en la parte pélvica. Es muy frecuente encontrarlos en la pelvis, ¿no? Y se le hace acá sí tienen con contraste, está marcado todo lo que es la fase arterial y venosa. Ya prácticamente está en la fase venosa y acá está en la fase excretora, ¿no? Que se pintan los uréteres. ¿Puede la persona vivir así también con un riñón ectópico? Sí, ya siempre y cuando este riñón tenga adecuado tamaño, adecuada función, no haya nada que lo obstruya, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es una mujer y está gestando? Definitivamente el riñón que se va a ver más afectado es el que está a nivel de la pelvis, puede generar una uropatía obstructiva muy severa. Acá en este caso es la tosis renal, que no es lo mismo que el riñón ectópico. Acá la tosis significa caída del riñón, pero en este caso ha sido caída del riñón derecho que está justo debajo del hígado, porque habíamos visto en la clase de anatomía que el riñón tiene una sustentación en las fascias que tiene, ¿no? La fascia renal, la grasa perirrenal, todas estas sirven de sostén para el riñón. Entonces acá ha habido una caída.
Otras malformaciones, por ejemplo, agenesia renal derecha. Vemos acá en la tomografía, acá está el riñón izquierdo y en la parte donde debería ubicarse mi riñón derecho no hay masa renal. Eso es agenesia. Y más bien, ¿qué puede pasar? Puede que la persona nace con ambos riñones, pero no se logró desarrollar adecuadamente uno de ellos. Acá vemos el riñón, ay, perdón, el riñón izquierdo que está incluso aumentado de tamaño, pareciera que acá tuviera un calculito, y este riñón derecho quedó como un esbozo, como algo muy pequeñito, no se desarrolló adecuadamente. Se puede también confundir con la hipotrofia, pero en el caso de la hipotrofia, acá el riñón se ve, digamos, no llega a ser tan pequeño, sí es pequeño definitivamente respecto al otro riñón. Acá se logró desarrollar todo, pero por alguna otra patología, ya sea una disminución del flujo sanguíneo renal o una uropatía obstructiva crónica, este riñón se fue achicando poco a poco, ¿no? Lo que llamamos una hipotrofia renal. Y si vemos el riñón derecho, hace la fase compensatoria. El parénquima renal está más gordito, está más aumentado de tamaño porque está trabajando por ambos. Eso sería todo respecto a lo que es tomografía. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda respecto a tomografía. Doctora, tengo una consulta, disculpe. Ya, ahora sí. ¿Quién está hablando? ¿Quién me Eh, preguntó? yo, doctora Rocío, Rocío. quiero como que, no sé si me puede ayudar a diferenciar un cálculo de un quiste. Bueno, el cálculo de un quiste no sé si tiene alguna imagen de repente, doctora, para Ahorita poder vamos diferenciarlo. ahorita lo vamos a ver. Ya. Cuando hablamos de quiste, mayormente los quistes en ecografía son hipodensos. ¿Por qué son hipodensos? Porque la densidad, el quiste está lleno de agua, ¿ya? Normalmente es una solución cerosa y el agua siempre se va a marcar como algo hipodenso, como algo oscuro. Vamos a buscar, a ver dónde estaban los quistes. Masas renales. Doctora, y ambos, tanto los cálculos Acá, como los quistes, acá vamos a ver esta imagen, sin ¿no? El contraste. quiste renal, perdón. Ambos también son sin contraste, ¿no? O los cálculos sí Perdón, con contraste. no entendí. O sea, para los cálculos se hace Ahorita vamos por partes. El quiste siempre. Se escucha entrecortado, no sé si o soy yo o eres tú. A ver, vamos a seguir explicando. El tema del quiste, como ven acá, tiene una densidad muy baja, son hipodensos. En la ecografía también se ven bien oscuros porque normalmente el líquido que van a tener es agua, es ceroso, ¿ya? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el cálculo? Normalmente, cuando tienes sospecha de quiste o cálculo, no necesitas pedir necesariamente una tomografía con contraste, no es necesario, porque ahí va a aparecer, acá, por ejemplo. El quiste, esta es una tomografía sin contraste, ¿por qué nos damos cuenta? Porque los riñones que son altamente vascularizados están medio oscuritos, tienen una similar a otros órganos como el hígado, y acá ya se ve el cálculo. El cálculo, a diferencia del quiste, tiene una mayor densidad, es hiperdenso, tiene mayor cantidad de unidades Hansfield, ¿no? Acá lo vemos blanco. Igual, en la ecografía, a veces se logra ver, a veces no se logra ver. Se ve una piedrita, pero en la ecografía vamos a ver un halo. Como quien dice, se ve una pelotita blanca y una luz más oscura, que es el halo que hace el cálculo. ¿Okay? Ahí están chocando, digamos, los rayos, ¿no? Acá sí, en cálculo renal es blanco, se ve así, blanquito. No necesitas pedir contraste. En quiste tampoco necesitas pedir contraste. Se va a ver más bien la lesión al contrario. En vez de verse blanco como densidad de hueso que vemos acá, comparamos, en el quiste es una densidad más blanda, es más hipodenso. No sé si se logró
responderle a la pregunta. Acá, por ejemplo, igual, ¿no? Los quistes también se ven, perdón, se ven oscuros. Normalmente así se ve un quiste, es oscurito. El cálculo siempre en tomografía blanco, en la ecografía también. Quiste oscuro en la tomografía y ecografía. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? Doctora, entonces el absceso también es sin contraste, ¿no? O sea, la tomografía debe ser sin contraste por De absceso. preferencia, porque el absceso va a salir bien demarcado, bien delimitado. Claro, si tú le pones contraste, se va a ver mejor la imagen. Ahorita vamos a ver la imagen del absceso. También puedes pedir, normalmente siempre pedimos nosotros tomografías sin contraste, siempre, es lo primero. Pero cuando nosotros solicitamos el contraste, se va a ver mejor delimitado el absceso renal. No sé si logran ver acá, por ejemplo, esa es una tomografía, digamos, sin contraste, se ve como una mancha, como algo más hipodenso, pero en el contraste se marca más, acá delimitas dónde está el absceso, ¿no? Y si, por ejemplo, el urólogo te va a pedir, si es un paciente con un absceso renal que no mejora, a veces los antibióticos no llegan directamente hasta el parénquima renal, y este absceso sigue, digamos, incrementando su tamaño, el proceso infeccioso persiste, el paciente sigue con leucocitosis, malestar general, termina en la UCI, está haciendo otra falla de órganos, falla cardíaca, falla respiratoria, falla renal, entra a diálisis, persiste febril, no mejora la parte urinaria, el urólogo te va a pedir una tomografía con contraste, porque si estás sospechando en absceso, con mala evolución tienes que operar, tiene que sacar. Ustedes ya saben, ¿no? Si tengo una herida y está infectada, lo ideal es drenar. En este caso sería hacer una nefrectomía parcial, sacar toda la zona abscedada, ¿no? Ahí sí el urólogo te va a decir una tomografía con contraste para delimitar hasta qué zona se puede operar. ¿Alguna otra pregunta, chicos, para pasar a biopsia renal? Pregunten. Esto poco a poco ustedes lo van a ver y algunos seguro, si alguno se anima a ser radiólogo, lo va a ver mejor, incluso hasta lo va a explicar mejor que yo, porque yo no soy radióloga, ¿ya? Pero es lo que usualmente siempre vemos en el día a día. Vamos a continuar la clase con lo que es biopsia renal para terminar. ¿Sí logran ver la pantalla, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora ya, perfecto. Sino que de verdad que yo para tecnología soy malísima. Como me salen ciertos mensajes, me entra la duda. Pero bueno, ya. Hablando de lo que es biopsia renal, la biopsia renal en verdad es una herramienta terapéutica que es muy importante para el nefrólogo. Muchas veces pedimos siempre lo basal, ¿no? Los exámenes serológicos, exámenes de orina, imágenes, pero llega un momento en que el nefrólogo se queda corto y todavía no encuentra una, digamos, un probable diagnóstico. Entonces, en esos casos, cuando ya hemos agotado todas nuestras alternativas diagnósticas, la última alternativa siempre es la biopsia. Ahorita vamos a ver por qué. Para aprender un poquito de historia nomás, anteriormente, pues antiguamente se hacían todos los estudios como Doctora, ustedes saben. ¿Perdón? Doctora, disculpe, o sea que está mostrando la pantalla, pero del tema anterior está en absceso Ah, renal. ya. Ya. Entonces, creo que tengo que compartir con la otra imagen. Acá. Disculpen, chicos. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya logran ver lo que es biopsia renal. ¿Sí? ¿Se ve, chicos? Sí, doctora. Ya, perfecto. Hablando un poquito de historia, como anteriormente, como han empezado a estudiar todos los científicos, que gracias a ellos tenemos la información que ahora manejamos, se hacían pues el estudio en personas pues post-mortem, ¿no? En todos los muertitos, hacían las autopsias o sacaban pues los cadáveres de las tumbas, que antes definitivamente no, a veces en algunos casos no estaba permitido, pero lo hacían y esa ha sido la forma en la cual hemos aprendido, tenemos la información que ahora tenemos, ¿no? El diagnóstico pre-mortem, o sea, cuando el paciente estaba vivo, era muy limitado. Usualmente más lo hacían en pacientes post-mortem. ¿Ya? Ya en el año 1944, Nils Alwall de Suecia realiza la primera biopsia renal con una aguja de aspiración. Miren hasta cuánto tiempo, 1944. En sí hay información que desde mucho antes han intentado hacer, pero no fue muy exitoso, ¿ya?
Y este científico usó la radiografía y la pielografía retrógrada para poder ubicarse en la zona de punción. Ahorita vamos a ver, él es Niels Alwal. Ya en los años 50, él se une con otros médicos, Paul Iversen y Klaus Braun, para hacer las primeras publicaciones sobre los resultados de las biopsias renales percutáneas, ¿no? Como, digamos, tenían al paciente normalmente la posición en la cual hacían la muestra era en una posición de sedestación, el paciente estaba sentado con el torso inclinado hacia abajo, usaban una aguja de aspiración y la pielografía, que es de acá, la pielografía excretora, que lo hacen pues con radiografía y uso de contraste, para ubicarse, marcaban, digamos, la zona donde ellos iban a punzar y ahí, digamos, realizaban la biopsia renal, ¿no? Llegaron a encontrar un diagnóstico en el 40% de las muestras hechas. No todas llegaron a tener, digamos, una muestra adecuada o llegaron a dar un diagnóstico específico. Ya conforme pasaba el tiempo, ya otros científicos, Kark y Muert, empezaron a crear una aguja de biopsia renal que se llama la aguja Silverman, y ya empezaron a hacer, cambiaron la posición, ya no sentado, sino prono, o sea, echado boca abajo en el paciente. Y asimismo, antes, o sea, anteriormente hacían con una pilografía excretora, irradiaban al paciente, pero acá no, ya estos científicos hacían su exploración con una aguja de inserción antes de poner la aguja de biopsia. Usualmente nosotros utilizamos agujas de punción lumbar, que son agujas muy delgaditas, y nos ayuda a ver dónde está ubicado el riñón. Acá el diagnóstico fue mayor en 96% de los casos y no hubieron complicaciones mayores por esta exploración previa. Ahorita lo vamos a ver para que se den cuenta. Esta es una fotografía en la cual se ve, por ejemplo, cómo normalmente cuando nosotros ingresamos y punzamos el riñón, primero vamos a sentir como un pequeño clic, que es la ruptura de la cápsula renal. Avanzamos un poco más, lo ideal siempre es biopsiar el polo renal, el polo inferior del riñón y del riñón izquierdo, no del derecho, por la cercanía al hígado. Cuando nosotros punzamos ese riñoncito, nosotros le decimos al paciente que está boca abajo, toma aire. Al momento de inspirar, por la elevación de los diafragmas, van a jalar, van a subir esta flechita, esta aguja, perdón, va a ir para arriba porque está jalando al riñón. Bota el aire y la aguja va a bajar, va a bascular esta aguja, va a tener este movimiento. Eso hasta ahora nosotros lo utilizamos, esa exploración con una aguja de punción lumbar. Entonces la biopsia renal, ya hemos visto, es una parte integral importante de la práctica nefrológica que nos va a brindar un diagnóstico definitivo, nos va a brindar también guía terapéutica para ver en qué casos podemos dar medicación agresiva o medicación ya simplemente de soporte. También nos va a definir, de acuerdo a las lesiones que encontremos, la progresión de la enfermedad y el pronóstico de esta, ¿no? Es un procedimiento invasivo, ¿por qué no hacemos biopsia a todos los pacientes? Porque como dice su nombre, es un procedimiento invasivo con muchas complicaciones. Siempre debemos evaluar el riesgo-beneficio ante cualquier procedimiento que hagamos en cualquier paciente. ¿Ya? No es tan sencillo, o sea, es relativamente sencillo hacer la biopsia, pero tenemos que preparar bien a mi paciente para evitar la mayor cantidad de complicaciones. Entonces, hay tipos de biopsia renal. Normalmente los nefrólogos hacemos la biopsia percutánea, que es, como dice su nombre, a nivel de la piel. Los urólogos ya hacen biopsias laparoscópicas o a cielo abierto. Hay ya cirugía urológica laparoscópica, ¿no? Ellos lo hacen guiados con la imagen. O a cielo abierto quiere decir que lo echan al paciente, lo ponen en sala de operaciones, hacen un corte a nivel de los planos de la piel hasta llegar al riñón. Llegan al riñón, toman un pedazo de muestra y luego cierran por capas hasta la piel. Es prácticamente como una cirugía, pero lo usual es esto de acá, la biopsia percutánea, hasta un 80%, 90% de los casos. Las indicaciones cuando queremos definir, identificar un diagnóstico ya definitivo, reflejar el nivel de la actividad de enfermedad. Muchas enfermedades autoinmunes van a tener pues lesiones activas, ¿no? O lesiones crónicas. Para eso me orienta la biopsia renal, para ver en qué fase estoy, en una fase activa, como quien dice, y le puedo dar manejo agresivo, o en una fase crónica, que ya es una fase cicatricial, que no voy a mejorar mucho con la medicación. Acuérdense, siempre enfermedades autoinmunes requieren inmunosupresión, y la inmunosupresión de por sí tiene también otras complicaciones. Asimismo, también me va a permitir
información, me va a brindar información para poder hacer la toma de decisiones sobre el tratamiento que voy a realizar. Indicaciones ya en general, cuando hablamos de una proteinuria significativa, pacientes con proteinuria de más o igual a 1 gramo por día, puede ser una paciente que no tiene ninguna, no entra dentro del rango nefrótico, no hay otras manifestaciones, hipertrigliceridemia, nasal, etc. Simplemente viene con proteinurias mayor a 1 gramo. Cuando yo ya le tomo las muestras y todo, y persiste eso, mejor tomarle una biopsia para ver qué clase de glomerulopatía tiene la paciente. Cuando tenemos pacientes con hematuria microscópica y asociado a algún grado de proteinuria de forma persistente, sin una etiología definitiva. Cuando hay un empeoramiento de la función renal de forma inexplicable, una paciente aparentemente sana, empieza a hacer un cuadro de falla renal aguda súbita, sobre todo eso lo vemos en las glomerulonefritis rápidamente progresivas, está indicado hacer biopsia renal. Manifestaciones renales de una enfermedad sistémica, llámese de pacientes con lupus que estén haciendo pues proteinuria, hematuria, hay que hacerles biopsia, pacientes con vasculitis, pacientes en general o un paciente con diabetes que esté haciendo una proteinuria muy marcada que ya está fuera de los rangos de lo que esperamos normalmente en la diabetes, entonces podría plantear hacer una biopsia renal. Entonces acá, ese es un cuadro para que lo lean también de las indicaciones de la biopsia renal en casos de síndrome nefrótico, injuria renal aguda, enfermedades sistémicas, ¿no? Mayormente el tema acá importante es la proteinuria, una proteinuria persistente. Es importante también, por ejemplo, en aquellos pacientes que se le hace un trasplante renal y vemos que este trasplante no funciona en las horas posteriores, ¿no? Es indicado hacerle una biopsia para ver qué ha pasado con el trasplante y etc. Enfermedades familiares de índole renal, ¿no? Es importante también. Algunas otras contraindicaciones, porque no siempre podemos hacer la biopsia. Ahorita vamos a ver por qué, por las complicaciones. Pacientes con hipertensión arterial no controlada. Sabemos que el riñón es un órgano muy irrigado. Si mi paciente está hipertenso, la presión que va a llegar a mi riñón va a ser alta. Al momento de yo hacer la biopsia, yo estoy sacando tejido altamente vascularizado. Que va a haber un grado de sangrado, siempre hay un grado de sangrado, el cual se puede manifestar con una hematuria microscópica, una hematuria microscópica, macroscópica, dolor intenso, una caída rápida de la hemoglobina cuando ya el sangrado es más extenso, ¿no? Entonces, si mi paciente no tiene una presión arterial controlada, el riesgo de sangrado va a incrementar. Pacientes con diátesis hemorrágica quiere decir con alguna patología que le genere tendencia a sangrado, ya sea uso de pues, anticoagulantes o alteraciones en los factores de coagulación, etc., o la misma enfermedad renal crónica, la uremia, me va a generar una tendencia a que el paciente tenga mayor hemorragia que un paciente que no esté urémico. Pacientes con poliquistosis renal, ya vieron las imágenes, esos quistes gigantes. Si yo entro y punzo esos quistes, lo que más voy a generar es sangrado, más que lograr una muestra, porque voy a punzar posiblemente líquido del quiste, voy a generar sangrado al momento de romper las estructuras, voy a generar más daño a mi paciente. O sea, no tiene sentido biopsiar a un paciente con una poliquistosis renal. Pacientes con hidronefrosis, ya sabemos que la causa es una obstrucción. Hacerle una biopsia a una hidronefrosis no está indicado, no es lo ideal. Pacientes con sepsis urinaria o con una sepsis con foco dérmico. El paciente para esto tiene que tener un examen, antes de hacerle la biopsia renal, tiene que estar con un examen de orina normal y un urocultivo negativo. Así sea un examen de orina normal, pueden tener urocultivos positivos y hay que darle tratamiento. Debemos evitar cualquier cosa, cualquier foco séptico, porque si yo meto mi aguja en ese riñón que está infectado, esa zona, por querer cicatrizar y por estar con el proceso infeccioso inflamatorio, puedo generar la formación de abscesos, entonces no es lo ideal. Asimismo la piel, ¿no? Si tengo una herida ahí infectada, estoy ingresando gérmenes de la piel al riñón y voy a complicar a mi paciente. Si tengo un paciente no colaborador, hay pacientes a veces con algún problema de retardo mental, psiquiátrico, etc., pueden ser diferentes causas, y el paciente no va a colaborar, se va a mover, más lo que yo le voy a hacer daño al momento de ingresar con la aguja que
hacerle un beneficio. Entonces, definitivamente pacientes no colaboradores, a menos que se le haga en sala de operaciones con un anestesiólogo, no anestesiar al paciente dormido, bueno, podría ser. Y esto es importante. Al ser un procedimiento diagnóstico invasivo, siempre tiene que haber una firma de consentimiento. Si el paciente agarra y te dice, doctora, yo sé que esa biopsia está indicada para mí para ver la patología que tengo, pero yo no quiero hacerme la biopsia. Por más que uno a veces lo intente convencer al paciente, si el paciente dice no y no firma el consentimiento informado, no se debe hacer. Eso mismo se aplica en cirugías, en cualquier procedimiento. El paciente dice no, perfecto, acá tenemos el consentimiento, el paciente se negó. No se hace la biopsia. Algunas causas, contraindicaciones relativas, en verdad, en pacientes monorrenos. Por ejemplo, antiguamente se decía, paciente monorreno no se debe biopsiar, porque si yo hago alguna complicación, ese riñón va a tener que salir si termina en nefrectomía, si es que hay un sangrado muy fuerte, ¿no? Ahora ya con las técnicas, incluso con las biopsias guiadas con ecografía, el riesgo a complicar un paciente monorreno, ¿no? Sobre todo a complicar con las hemorragias, cada vez ha ido disminuyendo, ¿no? Pero yo también tendría bastante cuidado, no iría de frente a decirle a un paciente monorreno, vamos a biopsiarte, no. Sería ya una última alternativa y definitivamente hacerlo con un profesional que esté muy capacitado en lo que es biopsias con ecoguía. Pacientes con anticoagulantes, antiagregantes, se debe suspender unos días antes. Si el paciente te dice, no, ayer he tomado mi aspirina, hoy he estado tomando mi heparina, no hay que arriesgarnos y se puede reprogramar la biopsia. Asimismo, pacientes con anormalidades anatómicas, al igual que el monorreno, ya con las nuevas técnicas de biopsia ecoguiada pueden ser menores las complicaciones. Pacientes con riñones pequeños, ¿no? Habría que ver bien qué tan pequeños son, sobre todo si ya hablamos de un paciente con una enfermedad renal crónica y riñones pequeños, estos van a estar atrofiados, van a estar muy duros y de preferencia evitar. Neoplasia renal. Antes la neoplasia renal, el cáncer era una contraindicación absoluta, o sea, no se hacía la biopsia. Ahora sí, ya conversando con algunos colegas, ya como les digo, ¿no? Las técnicas de las tomas de muestras cada vez se están perfeccionando. Antes se pensaba que al momento de biopsiar la zona del tumor, al momento de salir la aguja, había una siembra retrógrada de células tumorales en lo que eran los demás planos hasta la piel, pero se ha visto que eso no sucede. Esa era anteriormente la contraindicación absoluta. Pacientes obesos, definitivamente la obesidad es un factor que nos puede limitar a hacer una biopsia renal, ¿no? También si se hace, por ejemplo, en sala de operaciones o ecoguiado, con todas las medidas se podría llegar a realizar. Y pacientes con anemia, hemoglobina menor a 10, porque siempre el mayor riesgo, la mayor complicación que vamos a tener en estas biopsias es sangrado, sí o sí, en diferente intensidad, pero siempre hay un riesgo de sangrado. Acá para que tengan cuáles son las complicaciones, las contraindicaciones propias del riñón y propias del paciente. Y, por ejemplo, en el caso de síndrome nefrótico, que es una de las patologías en las cuales la biopsia renal es mandatoria, en quienes, digamos, no vamos a hacer una biopsia renal en aquellos niños que tengan una enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Una glomerulonefritis por cambios mínimos usualmente no se biopsia. Sabemos que si es un niño que está en el rango de edades, un niño pequeño hasta adolescente con proteinuria, no lo vamos a biopsiar, a menos que tengan manifestaciones atípicas, ¿no? Adultos, adolescentes sin enfermedad sistémica, muchos de estos, la gran mayoría, pues no enfermedades autoinmunes, proteinuria, se biopsian, pero también si solo hay una proteinuria aislada, sin otros signos, síntomas de enfermedad sistémica, también se puede biopsiar. Como habíamos dicho, en el caso de los niños, usualmente no biopsiamos a menos que tengan características atípicas, ¿no? Que yo sospeche de una enfermedad de cambios mínimos, pero haya presencia de hematuria, eso no es lo usual, caigan los niveles de complemento, un deterioro de la función renal o la falla del tratamiento de corticoides. Usualmente el cambio mínimo responde muy bien en niños a los corticoides y ahí queda, no se le biopsia, pero si hay estas alternativas se podría pensar en biopsiar. Y siempre en los pequeños es bajo sedación porque los niños no van a colaborar con la biopsia renal. Entonces ellos sí en sala de operaciones bajo sedación con un anestesiólogo.
Enfermedades sistémicas asociadas a disfunción renal, por ejemplo, la diabetes mellitus, usualmente tampoco requiere biopsia porque la misma diabetes siempre va a producir lo que es proteinuria y también ya se han estudiado algunas lesiones típicas de la diabetes. Por eso es que usualmente no biopsiamos pacientes diabéticos, más si ellos tienen una proteinuria en rango nefrótico, o sea, más de 3.5 gramos de forma aislada o una diabetes de larga data, evidencia de otras complicaciones, perdón. Cuando tenemos estos casos es que no se biopsia, ¿no? A menos que hayan otras manifestaciones atípicas. Esto sí, yo puedo decir, no voy a biopsiar a mi paciente. Si es que es un paciente diabético, normalmente acá vamos a encontrar proteínas, pero acá vamos a encontrar hematuria, sobre todo crenocitos, que me habla de una hematuria glomerular, ausencia de complicaciones tardías. Siempre las complicaciones tardías van de la mano: retinopatía diabética, neuropatía diabética, nefropatía diabética. Si es un paciente con manifestaciones renales sin presencia de estas complicaciones microvasculares, ojo, hay que ver, puede ser otra cosa que esté asociado a su diabetes. Proteinuria menos a los 5 años de inicio de la diabetes mellitus o presencia de otras anomalías inmunológicas, ¿no? Puedo tener una paciente lúpica con diabetes, o al revés, puedes tener una paciente diabética que esté asociando, empezando a presentar vasculitis, ¿no? Entonces, en esos casos, ahí sí puedo plantear hacer una biopsia renal. Pacientes con vasculitis, definitivamente lo ideal es, sobre todo si tienen enfermedad renal activa, hay que hacerle la biopsia renal, ¿no? Esto nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico, ver la extensión de la inflamación, o sea, lesiones activas o lesiones crónicas que están manifestadas por fibrosis. Nos permite también determinar si vamos a iniciar el tratamiento o si vamos a iniciar o continuar la terapia inmunosupresora. En la lupus también es una patología importante en la cual va a haber diferentes estratificaciones histológicas, clases histológicas de lo que podemos encontrar en una nefritis lúpica, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos estos de acá, una excreción urinaria de proteína más de 500 miligramos, hasta 500 miligramos en un paciente lúpico es tolerable, pero si hay más de esto, hay que biopsiar. Disminución de la función renal, un sedimento urinario activo, y lo que nos va a permitir es ver la lesión patológica, el nivel de actividad, la extensión de fibrosis y nos va a guiar en la terapéutica. Acá, por ejemplo, vemos los cambios, los tipos de clases histológicos. Por ejemplo, la clase 1, que es similar a una cambios mínimos, es de buen pronóstico, a veces no se da tratamiento, pero usualmente como toda glomerulonefritis de cambios mínimos, le damos corticoterapia al paciente, nada más. La clase 2 es proliferativa mesangial. Vemos, como dice su nombre, proliferación a nivel del mesangio, que es la zona que está a nivel glomerular. Estas son las células mesangiales. Vemos depósito, aumento de este mesangio. Asimismo, también podemos tener proliferativa focal, con presencia de síndrome nefrótico. Esta clase 3 y la clase 4 son las más frecuentes y las más activas. En el caso de la clase 4 es una proliferativa difusa, como vemos acá. La clase 3, focal, quiere decir, este es el glomérulo y menos del 50% está tomado cuando es focal. Acá hay una zona de proliferación focal, pero en el caso de la difusa, más del 50% del glomérulo está tomado, ¿ya? Esta es la clase 4. Estas dos, como le digo, clase 3, 4, perdón, son las más frecuentes a nivel de nefritis lúpica, sobre todo cuando hay actividad de la enfermedad, y acá ya no necesita, no es que, bueno, no se le va a dar tratamiento, acá sí necesita un tratamiento más agresivo, corticoides, endovenoso, metilprednisolona, ciclofosfamida. La clase 5, perdón, es ya una membranosa, también se ve aumento de las membranas basales, a nivel de la membrana basal renal, y también necesita metilprednisolona, ¿no? Acá, por ejemplo, en el caso del trasplante renal, si se dan cuenta, el paciente tiene una cicatriz a nivel de la fosa ilíaca derecha. Así son las cicatrices más o menos de cirugía de trasplante, y el riñón trasplantado siempre se va a ubicar en el área pélvica, ¿no? Sobre todo, ¿en qué pacientes vamos a hacer la biopsia renal? En aquellos pacientes con deterioro de la función renal sin causa conocida, para descartar rechazo agudo o crónico del trasplante, porque puede haber rechazo a pesar de la inmunosupresión al paciente, puede hacer un rechazo al órgano trasplantado, y deterioro tardío de la función renal o síndrome nefrótico, ¿no?
digamos, el paciente está yendo bien con su función renal, va a sus controles y donde no hay empieza a tener proteinurias más de 3,5 gramos. Algo está pasando con el riñón trasplantado. Entonces, son indicaciones de biopsia renal. Entonces, ¿cómo hacemos la biopsia renal? Como habíamos dicho, tenemos que tener un paciente que esté estable, que no tenga una infección activa, que no tenga ningún problema de coagulación, que tenga una hemoglobina adecuada. Lo vamos a echar a mi paciente, lo vamos a preparar boca abajo, esa es la posición prono, y con la ecografía voy a observar mi riñón. Acá, por ejemplo, están biopsiando el riñón izquierdo. No se biopsia, como les digo, el riñón derecho porque ha habido casos en que se toma la muestra, se manda al patólogo y dice presencia hepatocitos. Entonces, en vez de hacer la posición, perdón, la punción a nivel renal, ha hecho una biopsia hepática. Y asimismo también puede haber riesgo de sangrado a nivel hepático. Por eso el riñón derecho no. Siempre puncemos el riñón izquierdo y de preferencia el polo inferior, no el polo medio porque podemos punzar pelvis, tampoco no el polo superior porque podemos punzar glándula suprarrenal, siempre el polo inferior. Preparación para la biopsia, sí necesitamos preparar a nuestra paciente, tener primero una ecografía previa en la cual me determine que mi paciente tiene 2 riñones, no es monorreno y tiene un tamaño adecuado, ¿no? No son pacientes con una enfermedad renal crónica, con riñones hipotróficos, que no hayan cicatrices, que no estén obstruidos, que mi paciente no tenga problemas de uropatía obstructiva, tengo que descartar todo eso. Pedir un examen de orina, urocultivo, el cual tiene que estar limpio, estéril. Antes ya de hacer, digamos, la biopsia renal, también tengo que tomar la presión a mi paciente para ver hemodinámicamente cómo está. Si yo tengo un paciente hipotenso, chocado, no le voy a hacer la biopsia renal porque si sangra, esa hipotensión se va a marcar más y puede mi paciente hasta morir. Es importante ver el estado de coagulación, un conteo plaquetario de preferencia mayor a 100.000. 100.000 igual uno dice es bajo, hasta menos de 50.000, 150.000 ya estamos hablando de trombocitopenia. Lo ideal es que esté en los rangos normales, pero en algunos casos de emergencia, de preferencia hasta más de 100.000. Una hemoglobina más de 10 gramos por decilitro, los tiempos de coagulación en rango normal y el INR menos de 1,5 si es que en caso mi paciente esté con anticoagulación. Asimismo, suspender medicamentos. Anticoagulantes, heparina 12 horas antes. Usualmente la heparina se metaboliza entre 6 8 horas y mi paciente renal va a demorar un poco más en metabolizarse. Yo sugiero de preferencia heparina, la última exposición 24 horas antes, pero ya desde 12 horas antes podríamos considerar. En el caso de los antiagregantes plaquetarios como la aspirina, suspender 5 días antes. Asimismo, es importante ver que el paciente no tenga alergia a la anestesia, porque nosotros no es que ya lo echamos al paciente y le metemos la aguja, definitivamente va a ser un procedimiento muy doloroso para el paciente. Se coloca silocaína al paciente hasta dentro del parénquima renal para evitar dolor. Entonces, si mi paciente es alérgico a la anestesia, pobre paciente va a tener que soportar todo el dolor. Todas esas cosas tenemos que ver en el paciente, tenemos que evaluar. Entonces, ya cuando hacemos la biopsia, cuando ya le conversamos al paciente por qué es la indicación, por qué es necesario hacerle la biopsia, el paciente tiene que firmar su consentimiento informado. El paciente dice, sí, acepto, y en el consentimiento informado informarle, por algo dice, ¿no? Consentimiento informado. Yo estoy dando mi consentimiento, estoy aceptando, pero estoy previamente informando de las complicaciones que puedan haber, ¿ya? La posición va a ser prona, o sea, boca abajo, si es un riñón nativo, riñón propio del paciente, o supina, boca arriba, como ya habíamos visto en el anterior, si es el trasplante, ya que en el trasplante el riñón va a estar en la zona hipogástrica y la mejor, digamos, forma de ubicarlo o la mejor, el mejor alcance va a ser el paciente en supino. Tenemos que tener un ambiente con condiciones de esterilidad, tiene que estar cubierto también con campos estériles para no contaminar, porque yo agarro mi mango de ecógrafo así todo sucio, voy a contaminar toda el área donde voy a hacer la biopsia. Esos son los materiales. Usualmente lo que nos importa mucho es esto, la aguja de Trucut, que es la aguja de biopsia renal de 16 gauches, la aguja de
Creo que no sé qué pasó, creo que ha sido mi señal que se ha desconectado. Cualquier cosa, por favor, avísenme, ya si se escucha raro, no sé. Vamos a continuar con lo que es biopsia renal. Estábamos justo en lo que era el procedimiento. Nos quedamos por acá, creo que nos quedamos por acá. ¿Nos quedamos ahí o acá en esta imagen de los materiales de la biopsia? ¿Me avisan, por favor, para continuar? Chicos. Sí, doctora. Creo que sí, nos quedamos ahí. Bueno, ya, como habíamos dicho, necesitamos para hacer una biopsia renal nuestra aguja de Trucut, aguja de biopsia, aguja de punción lumbar para ubicar el polo inferior, jeringas para infiltrar la anestesia, gasas, campos quirúrgicos estériles y cloruro también. Entonces, ya cuando hacemos la realización de la biopsia renal, puede ser un paciente bajo sedación ligera. Normalmente no sedamos nosotros a los pacientes, pero sí colocamos anestesia renal. Como logran ver acá, esta aguja de acá no es la aguja Trucut, sino esta es la Silverman, que antiguamente se utilizaba. La aguja tiene que ingresar más o menos en un ángulo de 90 grados hacia el polo inferior de mi riñón. Acá también hay una alteración en la imagen, hay un error, porque si ven bien, ese es el riñón derecho que está debajo del hígado. El riñón derecho no se biopsia por seguridad, riñón izquierdo. Habíamos visto acá sitio, polo inferior del riñón izquierdo, nos ayuda a visualizar mejor, es más accesible también. En algunos casos les hacen una pequeña incisión en la piel para que entre la aguja. En otros casos nosotros normalmente no hacemos incisión, colocamos directamente la aguja y vamos a avanzar hasta la cápsula renal. Cuando pasamos la cápsula renal, que es esta de acá, con la aguja se siente como un clic, como un pequeño ahí clic que hemos hecho, entonces ya sabemos que hemos pasado la cápsula, ¿no? Avanzamos un poquito más, 1 centímetro más, y ya estamos en el polo inferior. Esto se hace mucho el juego de la respiración con el paciente para saber que ya mi aguja está en el polo inferior, ¿no? Le digo al paciente, inspira, toma aire profundo, toma aire y la agujita, este jueguito primero no lo hago directamente con la aguja de biopsia, sino con la aguja de punción lumbar, que es mucho más delgadita y no lastima tanto. Y mi aguja de punción lumbar va a empezar a bascular, se va a ir para arriba, que quiere decir estoy jalando mi riñón. Bota el aire profundo, esta agujita va para abajo, ¿no? Acá, más que todo hablando de las agujas, usamos la aguja Trucut, o también hay unas agujas de pistola bióptica que se utiliza también mucho en biopsia de mama. El tamaño puede ir de 14 a 18 gauches. 14 gauches es más gruesa, 18 más delgada, pero usamos la del término medio, que es 16 gauches. Esta es la agujita de biopsia renal que tiene como un efecto también de pistola. Acá nosotros colocamos nuestros dedos y disparamos en esta zona de acá. Y lo ideal es tomar 2 muestras que nos aseguren tener de 15 a 20 glomérulos. Biopsia renal con más de 20 glomérulos es una muestra adecuada. Entonces acá estamos viendo, se infiltra primero la anestesia en la zona donde se va a punzar. Para esto ya el médico previamente ha hecho un marcaje de la zona, ha visto con ecografía el polo inferior del riñón izquierdo y ahí va a colocar la anestesia. Se anestesia primero la zona de la piel, la zona superficial, y luego se ingresa con la aguja de 90 grados, un ángulo de 90 grados hasta lo máximo que puedas ingresar, y se va dejando la anestesia con un arrastre, ¿ya? Luego utilizamos la aguja de punción lumbar en esa misma zona y vamos ingresando poco a poco, paramos, le vamos diciendo al paciente que tome aire. Esta agujita va a bascular, cuando toma aire profundo se va para arriba, cuando bota el aire se va la agujita, la cabecita de la aguja de punción lumbar se va para abajo, o sea, va a bascular, va a tener este movimiento con los movimientos de la respiración del paciente, ¿ya? Luego de eso, cuando yo ya llegué al polo inferior, yo saco la aguja de punción lumbar y la mido con esta aguja de biopsia. Esta aguja normalmente mide 15 centímetros y casi siempre la cantidad que ingresa son de 6 hasta
hasta 7 centímetros, dependiendo. Si es un paciente más gordito, tendremos que ingresar mayor cantidad de agujas. Si es un paciente delgado, menos cantidad de aguja. Por eso esta agujita de punción lumbar no solo nos permite ver la ubicación, sino también hasta qué profundidad vamos a ingresar nuestra aguja de punción lumbar. Entonces, acá, por ejemplo, en este caso, no necesita medirla con la aguja porque el doctor está con eco guiado, ¿no? Acá ve en tiempo real cómo va ingresando poco a poco la aguja de punción lumbar. Nosotros, cuando no hacemos con ecografía al tiempo real, sí utilizamos la agujita de punción lumbar. Se puede ingresar, normalmente nosotros ingresamos en un ángulo de 90 grados, pero si está eco guiado, ahí sí varía el ángulo por el mismo instrumento, entre en 70 grados a la piel, guiado por ecografía. Estamos viendo acá, tiene que haber las técnicas de bioseguridad. El operador no va a estar con un scrap así, no sin nada. Tiene que usar un mandilón estéril, guantes estériles, gorro, mascarilla. Tiene que estar cubierto para evitar contaminar la muestra. Y acá igualito, ¿no? Acá vemos los pasos, acá se está colocando anestesia, en este caso están utilizando un bisturí para aperturar más el área de la piel para el ingreso de la aguja, pero normalmente nosotros no hacemos ningún tipo de corte, ¿ya? Y acá, por ejemplo, esta es una vista tomográfica de una biopsia, ¿no? Como está ingresando la aguja en el polo inferior, ¿ya? Acá también, esto vemos ya en la guía ecográfica, vemos acá la corteza renal siempre es más hipodensa porque está más vascularizada y la médula es más hiperdensa. Entonces acá la aguja está ingresando a tiempo real del operador y va a ir acá en esta zona que es el polo inferior. Al momento de hacer el disparo vamos a sacar como un tejido que parece un gusanito medio pálido. Acá lo vamos a ver mejor, no sé si logran ver bien. Esta es la muestra de biopsia renal y estas cositas, estos enmarañados rojitos que ves son los glomérulos. Estos son los glomérulos, son bien chiquititos. Ya acá logramos saber ver muestra de biopsia. A veces tal vez cuando hacemos, por ejemplo, una toma de muestra muy superficial en la grasa perirenal, sacamos a veces grasa, se ve de amarillito, grasa, lo pones en un frasquito de suero y empieza a botar gotas de grasa, entonces no es una muestra adecuada. ¿Ya? Entonces, el estudio que vamos a hacer, lo que vamos a mandar al microscopio, lo podemos dividir, esto ya lo hace, digamos, la patóloga. Nosotros lo enviamos en soluciones, no en formol usualmente, pero se puede enviar en formol, pero hay otras soluciones que nos permiten el mejor almacenamiento de la muestra, no en cloruro tampoco, y de preferencia PVC se llama, si no me equivoco, la sustancia, no es la otra cosa que es la pasta básica cocaína, no es eso, es otro tipo de sustancia preservante que nos va a permitir trasladar la biopsia, la muestra hasta el estudio patológico. Y de preferencia también lo llevamos en hielito para que se conserve. Ya acá también se logran ver. Esto es la parte cortical que es más rojita, más vascularizada. Acá incluso se ve un glomérulo y la zona medular siempre se va a ver un poquito más pálida, ¿ya? Una parte lo van a dividir al microscopio de luz, otra a la microscopía electrónica, otro a los métodos inmunohistoquímicos, inmunofluorescencia. Entonces vemos acá, esta es una muestra en una vista macroscópica de lo que es una biopsia renal, ya está preparado, vemos acá los glomérulos, perdón, y toda la zona tubular, la parte intersticial de los túbulos, ¿no? Eso es cómo se ve, digamos, en una vista, y si ampliamos la visión, vamos a ver ya acá, por ejemplo, nuestro glomérulo todo bonito, sus capilares y el espacio de Bowman, ¿no? Que va a estar rodeado por células tubulares. Asimismo, esto no se asusten, no es que es una patología, sino son las tinciones que se pueden utilizar, tinciones de plata. Acá, por ejemplo, se utiliza el rojo, acá se ha utilizado en esta muestra el famoso rojo de Congo, cuando sospechamos en una amiloidosis, ¿no? Vamos a ver depósito de esta sustancia del rojo de Congo de amiloide a nivel glomerular, ¿no? Esto es lo que nos da positivo a amiloidosis. Y asimismo, esto es una microscopía electrónica donde vemos pues el podocito todo bonito, rodeado de, el glomérulo rodeado de podocitos, y si aumentamos el aumento se ven los podocitos con sus procesos podocitarios. Estos son los pies de los podocitos que se entrelazan entre sí. Asimismo, acá hay una zona de esclerosis en esta parte que lo está marcando, ¿no?
Habría que ver si es una glomerulosclerosis focal y segmentaria, aparenta ser una focal y segmentaria, y esto es la inmunofluorescencia, donde se marcan, digamos, las zonas del glomérulo, sobre todo la parte de las membranas, las células endoteliales. Acá yo veo una membrana un poquito muy marcada, muy gruesa. Normalmente la membrana es bien delgadita en la inmunofluorescencia, pero acá no, posiblemente sea una glomerulonefritis membranoproliferativa o membranosa, ¿no? En la cual tenemos una membrana basal gruesa, ¿ya? Entonces, hay que hacer un monitoreo después de hacer el procedimiento, mandar la muestra. Mi paciente se va a quedar en reposo, se va a quedar así boquita abajo por unas 2 horas aproximadamente, ¿ya? Luego, ya de esto no va a estar todo el tiempo el paciente boca abajo porque se va a aburrir, se va a sentir incómodo. Luego lo volteamos lentamente a la posición supina y tiene que estar en reposo absoluto de 6 a 8 horas. Para estar seguro, hasta 24 horas. Estos pacientes tienen que ser hospitalizados, tenemos que hospitalizarlos al menos por un día para hacer un monitoreo adecuado. Asimismo, vamos a monitorizar la presión arterial, descartar que no hayan caídas súbitas de presión, lo cual me haga sospechar de una hemorragia. Podemos pedir examen de orinas, aunque no todos los colegas lo solicitan, podemos hacerlo. Sí, siempre, bueno, va a haber un grado de hematuria microscópica, siempre. ¿Ya? Asimismo, controlar la diuresis. Nosotros le decimos al paciente que orine en varios frasquitos. ¿Tienes ganas de orinar? Así echado, lamentablemente tiene que orinar, echado va a comer, echado va a hacer todas sus cosas, ¿ya? Completamente en reposo. Le decimos que si tiene ganas de orinar, orine, que se compre varios frasquitos de orina para ir viendo si hay alguna variación en la orina, si esta empieza a pintar de un color hemático o si se mantiene en todo momento del color adecuado. Y asimismo también tenemos que evaluar al paciente cómo se siente. Hay dolor en el sitio de punción, siempre va a haber un dolor. Pasa la anestesia, va a generar un dolor como una herida, pero si el dolor es muy intenso o si vemos hematuria, un sangrado excesivo o un hematoma de la zona, hay que estar atentos, digamos, hacer más estudios y descartar alguna complicación, alguna hemorragia más grande, ¿no? Sí o sí también pedir, como le digo, un hemograma de control, tener un hemograma previo a la biopsia y un hemograma post biopsia, y también podemos solicitar el examen completo de orina. ¿Qué complicaciones puedo presentar en mi paciente? Usualmente la primera y la más importante es la hemorragia y es la más frecuente también. Vamos a encontrar, se dice, ¿no? Hasta un 75% de hematomas, los cuales pueden ser hematomas pequeños, hematomas grandes, ¿no? Y esto se puede visualizar en la biopsia. El hematoma se produce por la misma herida que estamos haciendo, ¿no? Va a haber una extravasación de sangre y este puede variar de tamaño. Hematoma subcapsular debajo de la cápsula renal, o sea, en el mismo parénquima, puede haber un sangrado significativo que puede acumularse dentro del riñón y generar una hipertensión resistente, ya que está aumentando la presión intrarrenal. Un sangrado retroperitoneal ya fuera del riñón también puede observarse. Hematuria microscópica en el 90% de las muestras de orina vamos a encontrar, hematuria franca de un 40 a 50%. ¿Ya? Usualmente siempre puede persistir, como que normalmente puede ser a los primeros días hasta que se formen ya los coágulos, ¿no? Que van a cicatrizar y van a solo resolver esos hematomas. Laceraciones de vasos lumbares es muy poco frecuente, menos de un 1%. Malformaciones arteriovenosas, ¿no? Fístulas arteriovenosas al momento de cicatrizarse, a veces se está cicatrizando el tejido renal y se une una arteria y una vénula, ¿no? Una arteriola y una vénula, que hemos visto que el riñón es muy irrigado, puede pasar eso, pero usualmente, bueno, se puede generar una alteración del flujo en esa zona, pero nada que sea mortal, y es muy poco frecuente, menos del 5%. Dolor, 30-50% de los pacientes lo va a tener. Infección se supone que tiene que ser, no es muy frecuente porque ya hemos visto que tenemos que preparar a mi paciente y tiene que ser bajo las normas de bioseguridad. Nefrectomías, si es que el sangrado ya está comprometiendo la vida del paciente, ya es una anemia, está generando una anemia muy severa, está generando un shock hemorrágico severo, ese paciente entra a sala y se retira el riñón. ¿Ya? Y si no se hace eso, el paciente puede morir, pero las incidencias han visto son menores. Tenemos que tratar de reducir lo más que se puedan esas complicaciones con una previa preparación adecuada. Entonces vemos acá, por ejemplo, la diferencia del sangrado
del hematoma, el hematoma perinéfrico que está fuera de la cápsula renal, está en la parte de la grasa, se va a ver así un hematoma, a diferencia del hematoma subcapsular debajo de la cápsula, que se va a comprimir, o sea, va a generar mayor compresión de mi riñón, generando una hipertensión refractaria. ¿Ya? Entonces, esos son los riesgos de complicaciones. Hematuria macroscópica, perdón, 1 a 10. Una hemorragia que precise transfusión sanguínea, menos de 1 a 50 casos. Sangrado que precise un examen radiológico urgente, o sea, una ecografía de control, una tomografía de control para, incluso una operación para frenar la hemorragia, menos de 1 a 1500 casos. Hemorragia severa que necesita nefrectomía, 1 a 3000 casos, y la muerte extremadamente raro, ¿no? Pero la muerte usualmente va sucedida por eso cuando hay una hemorragia muy severa que no se soluciona. Otras complicaciones: perforación de órganos adyacentes, neumotórax, hemotórax si es que queremos, y hemotórax si es que queremos punzar el polo inferior, no ubicamos bien, punzamos el polo superior, perdón, y no el inferior, por eso es que es el polo inferior, porque si yo punzo el polo superior, puedo hacer esto, ¿no? Puedo perforar pleura generando neumotórax o un hemotórax. Fístula pielo-peritoneal, muy rara vez. Dispersión de carcinoma renal, esto en los casos de biopsias para cánceres es muy raro, como les digo anteriormente, sí se evitaba por esto, pero ya el tema de la dispersión es muy raro. Entonces, vemos acá, por ejemplo, es una tomografía que se le ha hecho a un paciente y ven toda esta zona de acá. Hay líquido, no es aire, porque el aire se ve completamente negro, pero acá hay una densidad más baja y hay un sangrado. Ahí hay un hematoma retroperitoneal, ¿no? Fuera del riñón o perirrenal. Un hematoma considerable. Acá también se puede ver en el ecodoppler, ¿no? Presencia de flujo sanguíneo, digamos, por extravasación, sangrado también a nivel renal. No se logra ver bien tampoco el riñón. Asimismo, acá se hace una fluoroscopía, perdón, se hace la fluoroscopía en la cual muestra una extravasación activa. Acá se está metiendo el contraste y luego se va a pintar todas las arterias de mi riñón y acá vemos un sangrado anormal. En este caso de acá, ya más bien hay un vasito que se está obstruyendo, ¿no? Ya el sangrado no avanza más y ahí ya queda. Entonces vemos acá, ya sería una hemorragia intracapsular, ¿no? O subcapsular. Vemos que la hemorragia no está por fuera del riñón, sino va adentro, se altera completamente la parte renal y puede generar una hipertensión de tipo renal refractaria al manejo médico habitual. Y eso sería todo, chicos. No sé si hubiera alguna pregunta sobre lo que es biopsia renal, algo que no haya quedado claro. Chicos, ¿alguna pregunta para que ya se pueda pasar? Todo claro, doctora. Ya, perfecto. Ok, muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctora.